Buenas tardes, mis queridos y amados hermanos, esperando que estén bien y que la hayan pasado bien en este nuevo 2023 que estamos iniciando. Es un privilegio para mí poderme dirigir a ustedes con un mensaje de esperanza, que es lo que la Biblia siempre nos habla de ello. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las bienaventuranzas que están en el Evangelio de Mateo. Y si me gustas acompañar e ir a la escritura, y vamos a leer Mateo 5, en el capítulo 5, y vamos a enfocarnos básicamente en el versículo 3. Y en la Biblia dice que el título es el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Y el versículo 1 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y aquí es en donde nos vamos a centrar esta tarde: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bien, el inicio de un año siempre es un reto para cada uno de nosotros. Llenos de esperanza, con muchos planes, de sueños, de metas, y sería cuestión de que tú te analizaras que la mayoría de muchos de esos propósitos son en algunas ocasiones más materiales: trabajo, dinero, salud, viajes. En el caso de algunos jóvenes, conocer a su media naranja, etc. Para algunos otros, el bajar de peso. Y sin embargo, lo más triste de esto es que este esquema de propósitos o de anhelos para los años nuevos, pues también en algunos de los creyentes pueden estar presentes. Pero, ¿qué de las metas espirituales? Eso es importante, porque estamos hablando de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué te has propuesto para este año? ¿Leíste la Biblia completa este año que acaba de terminar? ¿Pretendes hacerlo en este 2023? ¿Has meditado, escudriñado, orado? ¿Te has estado congregando todos los domingos? ¿Estás participando en las reuniones de oración? ¿Le compartiste el Evangelio a alguien, por lo menos? ¿Vives una vida que agrada a Dios? ¿Entiendes verdaderamente lo que significa ser un cristiano? ¿Entiendes la importancia de una iglesia local? Y quiero dejar muy en claro que no es que si has hecho obras para el Señor, sino más bien el Espíritu del cual tú y yo hemos sido dotados ha hecho que perseveres en Él. Escuché una frase de Paul Washer que de verdad es para temblar. Dice: si el trabajo de Dios no continúa en ti, nunca fue obra de Él. Verdaderamente esto es para temblar. Si el trabajo de Dios no continúa en ti, nunca fue obra de Él. Qué impactante es esto, pero es una verdad. Fin de la cita. Sabemos que en el mundo actual muchos rechazan a Dios, y en particular a su Hijo Jesucristo, por considerarle no propio para sus vidas. Sin embargo, el propósito del Señor, como lo hemos visto en algunas otras epístolas, Él desea salvar a los hombres de su trágica perdición, darles el poder de reconocerle como su Señor y Salvador, y todo el tiempo estar haciendo la voluntad de Él. Sin embargo, pues la gente sigue en su vida como si Dios no existiera. El Sermón del Monte introduce una serie de 5 importantes discursos registrados en el Evangelio de Mateo, y este sermón es una exposición maestra de la ley y un potente ataque al legalismo farisaico que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo, cerrando con un llamado a la fe y salvación verdaderas, excluyendo las obras.
Cristo expuso el pleno y verdadero significado de la ley, demostrando que ella demanda lo que era humanamente imposible. En Mateo 5:48 dice, si tú lo lees, dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, muestra el uso apropiado de la ley con respecto a la salvación. Cierra cualquier posible ruta de méritos humanos que pretendan garantizar la salvación y deja a los pecadores dependiendo absolutamente de la divina gracia para llegar a ella. Bien lo explica Pablo en Romanos 3, 19 y 20, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gálatas 3, 23, 24 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Cristo llegó hasta lo más profundo de la ley, demostrando que la verdadera intención de sus demandas iban más allá del significado superficial de sus palabras, y fijó un estándar que es más elevado que el que habían llegado a alcanzar hasta entonces todos aquellos dirigentes de la ley. Bien, el tema de las bienaventuranzas. En el texto que estamos viendo en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el Evangelio sinóptico habla de las bienaventuranzas, y hay en particular en el Evangelio de Lucas 6:20, dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Macarios en el original significa bienaventurados, significa felices, afortunados, dichosos, y el término que tiene que ver con el gozo interno que no se ve afectado por las circunstancias. Este es el tipo de felicidad que Dios desea para sus hijos, un estado de deleite que no dependa absolutamente de las circunstancias físicas o temporales. No existe, esto debe quedar muy claro, quiero ser enfático, bienaventuranza, ni perfecto regocijo, ni deleite del que habla Jesús, excepto para quienes puedan llegar a tener una relación personal con Él. Así es como tiene que ser. Cristo se refería a algo más que una emoción superficial. Jesús describe aquí el bienestar divinamente concedido que solo pertenece al creyente. Las bienaventuranzas demuestran que el camino a las bendiciones es contrario al camino mundano, normalmente seguido en búsqueda de la felicidad. La idea del mundo es que la felicidad se funda o está basada en riquezas, sobre todo en esta época de fiestas, alegría, abundancia, lujos y cosas semejantes. ¿Qué es lo que normalmente mucha gente está esperando en este año nuevo? Incluso mediante ritos como el color de la ropa interior, el hacer simulaciones con muletas para asegurar que viajarán mucho y otras tantas cosas absurdas que el mundo puede estar haciendo. El hermano, comento esta cita de Sproul, comentó en una ocasión que hay muchas personas que están deseosas de ver las bendiciones de Dios, y lo podemos ver en numerosas ocasiones cuando seguían a nuestro Señor Jesucristo, sin comprometerse a nada, porque en realidad aman más su pecado. La verdad bíblica, la sabemos todos, es totalmente opuesta a esto. Las bienaventuranzas ofrecen la descripción de Jesús del carácter de la verdadera fe. Por eso el Sermón del Monte es explícito para creyentes. Esto es porque la bienaventuranza es fundamental, un elemento del carácter de Dios otorgado única y exclusivamente por gracia. Por lo que cuando los seres humanos participan de la naturaleza divina, por medio de nuestro Señor Jesucristo, participan evidentemente de su bendición, como ya lo revisamos en alguna ocasión en Efesios, capítulo 1.
Otros pueden ver las normas del reino y obtener un reflejo de las bendiciones, pero solo aquellos que pertenecen al reino tienen la promesa de recibir y experimentar las bendiciones. Ser bienaventurados no es un sentimiento superficial de bienestar basado en las circunstancias, sino es una experiencia profunda y sobrenatural del contentamiento basado en que nuestra vida está bien con Dios. Es imposible seguir la nueva manera de vivir de Jesús sin tener en el interior la nueva vida, es decir, haber sido regenerado por nuestro Señor. Bien, volvamos a nuestro texto en el Evangelio de Mateo en el 5:3. Bienaventurados, ya vimos lo que es bienaventurados, Macarios, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En este sentido, vamos a ver 5 perspectivas. 1, el significado de ser pobre de espíritu. 2, ubicación de esta virtud en la lista. 3, la manera de lograr esta virtud. 4, cómo saber si tenemos dicha virtud. Y 5, el resultado prometido por tenerla. Significado, vamos a empezar con el primer punto, significado de ser pobres en espíritu. Bien, en el griego koiné clásico hay una palabra que es tochos, en el original en griego, que significa ser pobre. Y esta es la palabra que también Lucas utiliza en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 16, versículo 20, con el mendigo de Lázaro. Esta palabra de tochos está hablando de la importancia que debemos de comprender cuando está usando este término tochos. Nos está diciendo que básicamente es alguien que tiene una dependencia total de alguien. Nosotros en muchas ocasiones hemos visto gente mendigando en la calle y no sabemos, cuando nos preguntamos, ¿habrá comido? ¿Tendrá donde dormir? Muchas veces ignoramos esas cosas. Sin embargo, es aquí cuando está hablando de bienaventurados los pobres en espíritu, pero dice en espíritu, porque de ellos es el reino. Cuando echamos un vistazo a este texto, y digo vistazo porque también ha sido muy mal interpretado en algunos otros lugares, al decir y que Dios prefiere a los pobres, y de hecho hay algunos hermanos que viven una vida de miseria, de pobreza total, porque ellos toman esta palabra como literal, interpretándola de una manera equivocada. Algunos viven ese estilo de vida de pobreza porque creen que ellos, como así lo creen que lo está interpretando la Escritura, serán alcanzados por cada una de estas bienaventuranzas. Pero nuestro Señor Jesucristo en ningún momento está hablando de tu cartera, de tu estatus socioeconómico, sino que al decir pobres en espíritu define muy bien de qué está hablando, es decir, de esa pobreza, de ese tochos en donde necesitamos de otro, y ese otro es Cristo. Cristo, sabemos que conforme a lo explica perfectamente Pablo en 2 Corintios en el capítulo 5, en donde habla de cómo el Señor Dios envió a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Él. No hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Y es importante que tú que me estás escuchando puedas empezar a discernir si Cristo es el Señor de tu vida. Nicodemo, el centurión romano, que está explicado en Lucas 7, José de Arimatea y Filemón eran hombres muy ricos y no por eso quedan descartados. Por eso es que debemos entender de manera clara de qué está hablando nuestro Señor Jesucristo. Se debe entender que no se debe de ser rechazados por su posición económica, sino porque confían más en sus riquezas. 1 Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que el Dios vivo,
que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ser pobre de espíritu, hermano, es lo contrario a la autosuficiencia. Este es un punto importante que quiero que entendamos. La pobreza espiritual es lo contrario a la autosuficiencia y se refiere a una profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual que tú y yo tenemos si estamos apartados de Dios. Esto describe a aquellos que están agudamente conscientes de su estado de perdición y carencia de esperanza fuera de la gracia divina, como lo expresa el Evangelio de Lucas en el capítulo 18, versículo 13. Y aún como creyentes no dejar de ver nuestra condición y nuestra continua dependencia del Señor. Tochos, bienaventurados, como dice lo que hemos estado leyendo, los pobres en espíritu. Ser pobre en espíritu es reconocer la pobreza espiritual al margen de Dios. Es verse y reconocerse como perdido, sin esperanza, indefenso. Por eso esta palabra tochos es alguien que depende. Tú y yo debemos depender totalmente de nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otro modo, toda persona apartada de Jesucristo es espiritualmente indigente. Cualquier acceso a educación, su estado socioeconómico, no importa sus logros o su conocimiento religioso. Eso es lo que nos importa. Por lo tanto, los pobres en espíritu reconocen su indigencia espiritual y su plena dependencia de Dios. Cuando dice en espíritu es manifestar una humildad tal y como lo expresa en el Antiguo Testamento el profeta Isaías en el capítulo 66, en el versículo 2, que es precioso lo que dice. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Qué hermoso esto y qué definición da el profeta Isaías antes de 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que tienen un corazón contrito y humillado delante de Dios. El Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es lo que David le estaba diciendo después de reconocer su estado de pecado que tenía David. En Lucas 18, del 9 al 14, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo, podemos ver en esto para que entendamos la pobreza espiritual, el fariseo era orgulloso en espíritu, mientras que el publicano era pobre de espíritu. Por lo tanto, no es sino hasta que te das cuenta que ni tu intelecto, ni tu conocimiento, ni tus sacrificios, ni tus obras, ni tus rituales cuentan para acercarte a Dios o agradarlo, sino volviéndonos dependientes totalmente de Él. Y viene la pregunta para nosotros, ¿cuál es nuestro parámetro con los demás? Más bien, no es compararnos con ellos, sino enfocarnos a lo que dice la Escritura. David en su Salmo 51 denota su pobreza en espíritu, como lo vimos hace rato, y lo empieza diciendo de una manera que verdaderamente cuando nos sintamos así, lo leemos, es de mucho ánimo para nosotros, porque el mismo David diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones,
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Sin embargo, muchos israelitas rebajaron la ley de Dios a todo aquello que pudiera ser llevado a través de la carne. Y hoy en día, esto es una gran realidad también en muchas iglesias, donde no se comparte el verdadero evangelio y las personas se sienten cómodas mientras estén entretenidas y sintiendo que están haciendo algo para Dios. Intercambiaron la Torá, ley revelada por Dios, por el Talmud, modificación humana de la ley, al grado de que rebajaron la ley de Dios a normas humanas que podían ser cumplidas sin la ayuda de Dios. Luego enseñaron como doctrina estos preceptos de hombres, tal y como lo expresa el mismo Señor Jesucristo, porque Él conocía todo. Uno de sus atributos es la omnisciencia, la omnipresencia y todo esto. Y dice en Mateo 15:9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cometieron el error que Dios era menos santo y que ellos eran más santos de lo que eran. Por eso el Señor les aclara de manera total en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y es aquí el punto de iniciar este año. ¿Eres lo suficientemente pobre de espíritu, humilde, para reconocer el punto en el que estás? ¿Sabes o te das cuenta que necesitas depender totalmente de Dios? Y si alguno que me está escuchando todavía no tiene el señorío de Cristo, hace rato lo dije de manera muy clara, Él no va a despreciar un corazón contrito que reconozca su pecaminosidad. La salvación es solamente por gracia, es un regalo que el Señor nos da. Y es importante que vamos a iniciar este año y nos enfoquemos en este asunto. El segundo punto de esta bienaventuranza el siguiente punto es ¿por qué la pobreza espiritual va primero? ¿Por qué va antes que todas las que están enumeradas después? Es solamente porque Dios así lo ordenó. Dios es perfecto, es soberano y pone primero esta bienaventuranza porque la pobreza y humildad es la base de todo y un elemento esencial para un cristiano. Mateo 18:3 dice, y digo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Es decir, a menos que un alma esté totalmente humillada, a menos que el ser interior sea pobre en espíritu, Cristo nunca podrá llegar a ser apreciado porque estará ensombrecido por nuestro yo, por nuestro ego. El mayor acto de amor de Dios es librarnos de nosotros mismos, y esto es muy cierto, para llevarnos a alguien mayor que es Jesucristo, que es donde encontramos el verdadero gozo. Entonces esa lucha que todos tenemos en nuestro ego, como si nosotros quisiéramos ayudarle a Dios, tenemos que hacerle a un lado. Él es el verdadero Señor de señores, Él es santo. Donde el ego está exaltado, Cristo no puede estar. Donde nosotros somos los reyes, los únicos, donde te centras en ti, Cristo no puede entronizarse, a menos que los orgullosos de espíritu se vuelvan a ser pobres en espíritu, podrán recibir al rey y heredar su reino. Por esto es importante que entendamos por qué está en este punto, porque tenemos que ser humildes. Y esto, ¿cómo lo vamos a poner en práctica? Pues muy sencillo, en la coinonía con nuestros hermanos. Tú te vas a dar cuenta qué tanto has desarrollado esto en la interacción que tienes con ellos. Si eres un hermano que solamente escuchas y te retiras y no interactúas con nadie, no pones al servicio tus dones, entonces algo está pasando contigo. Bien, vamos a ver el tercer punto. ¿Cómo obtener esa humildad? Y para ver cómo obtener esa humildad, destacaremos 3 puntos ahí. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús estaba enseñando que el reino es un regalo de gracia para aquellos que perciben su propia pobreza de espíritu.
y habla y dice el reino de los cielos. Esta es una expresión única del Evangelio de Mateo, y Mateo usa esta palabra porque es un eufemismo para el nombre de Dios, para no herir la sensibilidad de los judíos, porque su audiencia era judía, ya que este Evangelio estaba dedicado principalmente a ellos. El reino de Dios. Ambas expresiones se refieren a la esfera del dominio de Dios sobre todos aquellos que pertenecen a Él. El reino es ahora manifiesto en el reinado espiritual del cielo sobre el corazón de los creyentes. Una vez más tenemos que voltear nuestros ojos para ver la doctrina de la gracia, porque la humildad no es algo natural en nosotros. La humildad no es una obra humana, es una obra de Dios a través de su Santo Espíritu. Por eso te decía que la única manera de ver qué tanto lo has desarrollado es en la tolerancia que tengas para con tus hermanos, en la coinonía, en la iglesia. Pero por otro lado, como parte de la dualidad en la que Dios obra, Él mismo nos manda a perseverar en la humillación e interviene en la responsabilidad del hombre. Por ejemplo, en Mateo 18:3 dice: y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, aquí nos está poniendo un ejemplo claro. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Santiago 4:10 dice de una manera muy práctica: humillaos delante del Señor y Él los exaltará. O sea, ¿quiénes somos nosotros para ponernos encima de Dios? Primera de Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, por esto este punto de la bienaventuranza de los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Solo de esa forma nos podremos arrepentir. El segundo paso es el primer paso para desarrollar la humildad es pedirle a Dios, como lo hizo David en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Solo de esa forma nos podremos arrepentir. El segundo paso es quitar la vista de nosotros mismos y ponerla en Dios. Eso puede costarnos un poco de trabajo a todos. Y el tercer paso es matar de hambre a la carne, eliminando todo aquello que puede estar alimentando ese pecado, ya sea de manera auditiva, visual, no sé, cada uno de nosotros podemos reconocer las áreas débiles que tenemos. Entonces ese es el punto más importante. Entonces el primer paso es pedirle a Dios que Él nos dé un corazón limpio. El segundo paso para poder llegar a desarrollar esta humildad es quitar la vista de nosotros mismos y, como decía Filipenses, ver a los otros como superiores a nosotros. El tercer paso es matar de hambre a la carne, y eso solamente nosotros lo podemos hacer. Por esto este mensaje va enfocado a que tus propósitos de este año nuevo sean entronizar a Cristo en tu vida y solamente hacer su voluntad y poner los ojos todo el tiempo en la cruz. Debemos ver la otra cara de la humildad, porque una humildad que emana de ti finalmente es orgullo. Porque, como decía el hermano Tolopilo, desde el momento en que una persona diga que es humilde, ya perdió la esencia de la humildad. Eso es un hecho. O sea, no podemos andar diciendo: no, es que yo soy muy humilde. Es un aspecto que tú no puedes decir, eso te lo dirán los demás. Esta debe ser reconocida por los demás, jamás por uno mismo, porque de ser así, entonces mi ego está trabajando y está encima de eso, y estoy entorpeciendo la labor del Señor. Y aquí viene el punto práctico, por así decirlo. El punto 4 es cómo saber si somos humildes. Bien, el hermano MacArthur menciona un comentario de Thomas Watson en 7 aspectos. Primero lo menciona, y sí me llama la atención porque va en relación al punto anterior. Dice: es destetarnos de nosotros mismos. En el Salmo 131:2 dice: en verdad que me he comportado y he acallado mi alma,
Como un niño destetado desde su madre, como un niño destetado está mi alma. El humilde pierde su visión de sí mismo. 2. La humildad nos lleva a exaltar la maravilla de Cristo. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 3. No nos quejamos de nuestra situación. Romanos 8, 17 y 18. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El punto 4 es: veremos con más claridad mis debilidades y las fortalezas de otros. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Esto es algo que debemos de tener siempre en mente. 5. Pasaremos mucho más tiempo en oración. Así como el mendigo físico pide alimento físico, el humilde necesita alimento espiritual. 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. El 6.º punto es: aceptaremos a Cristo, y esto es muy importante, en sus términos, no en los nuestros ni en los de alguien más. Nunca podremos ni tratemos de tener a Cristo mientras vivimos en nuestro estilo de vida, nuestros placeres, nuestras inmoralidades. No modificaremos las reglas del Señor por tradiciones eclesiásticas o por nuestras inclinaciones o persuasiones. Solamente su palabra debe ser nuestra norma. 7.º punto: cuando somos pobres en espíritu, alabaremos y agradeceremos a Dios por su gracia. Nada más caracteriza al creyente humilde que la abundante gratitud al Señor y Salvador. Y esto está explícito en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y por último, para ir terminando, ¿cuáles son los resultados? El punto 5, ¿cuáles son los resultados de ser pobres en espíritu? Quienes acuden al Rey con esa humildad serán herederos del reino, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios ha decidido dar gustosamente su reino a los que acuden de manera humilde a Él. Hermano, no pierdas de vista esto. Lucas 12:32 dice, esto me da tanta ternura cuando el Señor dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¡Wow! Los que llegan al Señor con un corazón quebrantado nunca van a salir igual. Porque así dijo, está escrito en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Qué hermoso. Dios quiere y necesita que reconozcamos nuestra pobreza espiritual, hermano. Para que Él nos pueda enriquecer, quiere que reconozcamos nuestra bajeza, para que Él nos exalte, como dice en Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Y bien, pues para terminar esto, diría yo que la conclusión y la aplicación práctica que le hemos estado viendo en el transcurso de esta predicación: al renunciar cada quien a su propio reino y humillarnos delante del Santo y Todopoderoso, podremos heredar su reino. Ahora que estamos iniciando un año nuevo, tengamos propósitos claros espirituales. No nos conformemos con solo acudir al servicio dominical, que si bien sí es un alimento, tú en tu casa necesitas alimentarte y lo haces físicamente, pero también espiritualmente es tu responsabilidad orar, leer, escudriñar, meditar, venir a los servicios adicionales para que vayas creciendo. Ese es el interés que tenemos de parte de Dios para ti, tanto espiritualmente como en conocimiento. No trates,
hermano, de quedar bien con nosotros los pastores, hazlo con Dios, porque Él sí lo ve todo desde lo más profundo de nuestros corazones. Quiero despedirme, hermanos, de este servicio, solamente que medites en esto. El Señor nos ha dado su reino, un reino que no merecíamos. Así es que te invito a que este inicio de año comiences reconociendo tu pobreza espiritual para que el Señor tenga control absoluto de tu vida y seamos ese mendigo que dependamos solamente de Él. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga y les guarde. Un abrazo caluroso de parte de mi familia y les deseo, conforme a la voluntad del Señor, que todo lo que ha de suceder está bajo el control de un Dios soberano. Amén, hermanos, que Dios los guarde.